Cristina fue fuerte, fue para adentro, fue para afuera, pero fue para adentro, fue para todos lados. Ya, digamos, algunas esquirlas, el movimiento Evita está reunido, hubo mensajes económicos, mensajes políticos. Delía también habló hoy y dijo, si se quiere suicidar, que se suicide, yo no me voy a suicidar con ella. Fuerte. Y lo tenemos a Andrés Larroque, el Cuervo, es el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, militante del Movimiento Nacional Justicialista, obviamente, y me parece que es una voz interesante para escuchar hoy, después del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Andrés, Jorge Rialde, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Quiero escuchar primero tu mirada sobre lo que escuchaste y escuchamos ayer de Cristina. No, me parece un discurso muy completo, un material, digamos, de estudio. La verdad que quiero tener un rato hoy también para poder repasarlo, imprimirlo y poder subrayar, ¿no? Porque hay un montón de conceptos que tienen que ver con tratar de salir de una situación muy compleja que nos toca atravesar, donde fundamentalmente hay que tener claro cuál es el problema, ¿no? Porque si no tenemos un buen diagnóstico, difícilmente acertemos con las medidas que hay que tomar. Entonces, hay que tener buen diagnóstico, hay que tener coraje para tomar las medidas que requiere este contexto. Y después, bueno, por otro lado, desde lo emocional, te diría que fue una inyección de ánimo para la militancia, yo creo también para el pueblo argentino en general, que la vea ya como una referencia. Me parece que ha sido un gran error en estos 2 años entender, o desde algún sector, pensar que Cristina era un problema y no ponderarla, no valorarla, no aprovecharla. Y cuando la escuchamos hablar, no sé cuánto tiempo habló ayer, pero podía seguir hablando y iba a seguir siendo enriquecedor, así que creo que tenemos que aprovecharla. ¿Fue un discurso ordenador hacia adentro, digo, hacia esa interna que uno desde afuera la siente y la ve? Yo no creo yo no lo veo en términos de internas. Como te decía antes, me parece que tenemos que salir de esta cuestión que empezó. Mirá, viene desde, te diría, desde el segundo gobierno de Cristina, inclusive después de la muerte de Néstor, se empezó a instalar, que es esa idea de, bueno, Cristina no puede, no le da. Después pasó a ser el jubilemos a Cristina, ¿no? Sí. Durante el periodo 2015-2019, creo que esa discusión o ese debate se zanjó en el 2017, y me parece que estamos todo el tiempo volviendo a ese debate que no tiene sentido. Para mí es distinto, aprovechemos que tenemos a Cristina, valorémosla, es un orientador, me parece suicida no escucharla, y no la veo a ella planteándolo en términos de disputas. Desde ya creo que al final del discurso, cuando sale ayer, viste, también lo plantea, no priorizó nunca lo personal. De hecho, el gesto que tuvo en el 2019 tuvo que ver con pensar en lo colectivo, con saldar esas tensiones que tuvimos entre el 2008, obviamente, y el propio transcurso del gobierno macrista, porque las posturas no fueron homogéneas en los inicios del gobierno de Macri, y era necesario volver a unir el peronismo, pero obviamente esa unidad tiene que tener un sentido, tiene que tener un programa, tiene que tener una acción clara, y sobre todo la tiene que sentir la gente. Cuando muchos se preocupan, bueno, viste, porque te preguntan, bueno, ¿y qué hacemos en el 2023 las elecciones? Desde ya que es pronto, ¿no? Para discutir lo electoral, y lo importante es el día a día de la gente. Pero yo siempre digo que las elecciones las gana la gente sola, cuando se siente bien, cuando siente que hay un gobierno que le responde, y tenemos que ir por ese camino. ¿La gente está sintiendo eso hoy? Yo creo que falta justamente que hay zozobra, porque esto, mirá, es como un equipo que empata siempre, y te dicen, sí, bueno, che, no perdimos, ¿sí? Pero no ganamos. Entonces yo quiero ver si vamos a la cancha y vemos 10 empates seguidos, ¿qué ocurre? Sí, no nos gusta. No nos gusta. Ahora, recién hablaste es verdad, hay una línea histórica de se acabó Cristina, jubilen a Cristina. En algún momento, me recuerdan acá, lo dijo el Chino Navarro, hoy líder del movimiento Evita, pero me decís, en estos 2 años también parecía que el problema era Cristina. Estos 2 años este gobierno, Andrés. Sí, yo creo que hay un sector, hubo un sector del gabinete nacional, bueno, algunos ya quizás no forman más parte, pero que donde permanentemente lo que se quiso hacer es llevar al presidente una tensión con Cristina inexplicable, y creo que estamos pagando las consecuencias de esa tensión, de esas operaciones que muchas veces fueron. No, me parece que
que hay que ir por la positiva, que hay que plantearle a la sociedad una agenda clara en términos propositivos de qué es lo que el gobierno quiere hacer. Como lo decía Cristina ayer, seguro que no es sencillo, seguro que hay que enfrentar tensiones, nadie tiene la solución ni la verdad revelada, pero creo que una fuerza política tiene que darse los debates y después tener el coraje de asumir las decisiones que hay que tomar. Recién también dijiste que fue como un inflador ayer ese, para la gente común, para el pueblo en general, un inflador anímico. ¿Lo sentías desinflado? ¿Sentí que el pueblo y sobre todo el peronismo estaba un poco desorientado, desencantado con el gobierno? Mira, es que yo creo que hay una cuestión que no podemos discutir, que es el liderazgo, la referencia a Cristina o la conducción. Algunos compañeras le llaman conducción. Bueno, se puede discutir el término, ¿no? Pero sin duda Cristina es un orientador y me parece que, como te decía antes, no creo que es un error entrar en tensión con eso. Al contrario, lo que se construya tiene que ser complementario con esa capacidad que tiene ella de ser un ícono donde cuando habla se para el país, digamos. Sí. Hay una cadena nacional de hecho y todas las cosas que ya sabemos. Me parece es un fenómeno político de estudio y tratar de llevarla a Cristina al barro no tiene sentido porque ella ya está en un lugar, la gente la puso en un lugar distinto. Uh-huh. Ayer también dijo, hablando de San Martín, dijo, mirá, si hubiese tenido dudas sobre la correlación de fuerzas no hubiese cruzado los Andes. Habló de eso, uno siente que es esto de decirle a los dirigentes, a los funcionarios, che, anímense. Era algo que ya venían planteando ustedes, yo lo venía escuchando. La salida de Culfas, por ejemplo, ¿sentís que hay un acelere de los dirigentes y los funcionarios del gobierno nacional a partir de eso? Bueno, eso lo había planteado Yasky también previamente. Jorge Ferraresi también tuvo palabras muy interesantes. Creo que la propia Cristina se refirió con expectativas respecto a lo que puede ser la gestión de Daniel Scioli, obviamente, en producción y el cambio también que se generó en la aduana, que esperemos también sea para bien. Se observaron reacciones, o atisbos de reacción. Ojalá que se siga haciendo el rumbo y el camino, pero bueno, hay problemas estructurales que más allá de un cambio puntual de funcionario exigen tener un diagnóstico claro. Me parece que lo peor que nos está pasando es que en tanta confusión que hay, en la maraña, ¿no?, que se genera muchas veces por los diversos dispositivos mediáticos que tienen sus intereses claramente, lo que tiene que hacer la política es comunicar de frente. Me parece que Cristina tiene ese valor. Si nosotros estamos con discursos de ocasión, donde somos todos amigos de todo y la gente no llega al fin de mes, es difícil. Esto todos amigos de todo, es decir, hay que plantar posiciones. Un poco tomando lo que dijo Cristina, esto de determinación y posiciones, ¿no? Pero es lo que, Jorge, es lo que decía Alberto, lo que siempre dijo Alberto, lo que planteó Alberto cuando fue crítico dentro del gobierno de Cristina, cuando estuvo afuera, inclusive cuando comenzó su gobierno y en su primer discurso, creo que él dijo, si me equivoco, señálenmelo, y permanentemente reivindicó la pluralidad y la heterogeneidad del frente. Me parece que después, si eso se transforma en un problema, quiere decir que no, quizás confundimos por ahí lo que se gestó en aquel momento y como lo dijo ayer Cristina también con toda claridad, no está en discusión la unidad, sino justamente, cómo darle contenido, sentido y una dirección o una velocidad que esté a tono con las necesidades del pueblo. ¿Alberto fue más crítico con Cristina que hoy con, por ejemplo, los empresarios o el mundo económico? En general, decís vos. Sí, en general. Porque recién señalaste a un Alberto muy crítico con Cristina en su momento. No, yo creo que hay un sector del entorno, te repito, algunos actores, por lo menos visiblemente hoy no se los ve, pero que desde el comienzo trataron de generar esa operación inexplicable, ¿no? De generar una tensión o querer venderle a Alberto que había un camino para él distinto al que pudiera tomar Cristina, y acá estamos todos, casi te diría no en el mismo barco, sino en el mismo bote, ¿no? Porque la situación que tiene el país es muy compleja y no hay margen para ese tipo de especulaciones. Entonces creo que todo lo que tuvo que ver cuando a veces por ahí, por las declaraciones que puedo tener yo o cualquiera de los compañeros o compañeras que por ahí están más identificados con este sector de
del frente se nos quiere poner en el lugar de que cuestionamos la unidad, es todo lo contrario. Me parece que aquellos que operaron en las sombras fueron los que le hicieron daño a la unidad, y que obviamente estamos a tiempo, y hablando de frente, de cara a la gente, y diciendo lo que pensamos, vamos a poder sobrellevar esta situación tan compleja y encontrar el camino. Cuervo, Sofía Caram, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y crees que eso está desactivado? ¿Que ya no hay tantas voces en derredor del presidente sugiriéndole que rompa con Cristina? Ojalá que esté desactivado, que no pase más. Me parece que, te repito, no es conducente hacia ningún lugar. Mira, nosotros, inclusive en el gobierno de Macri, cuestionábamos y no entendíamos por qué el propio expresidente no la consultaba a Cristina, sabiendo que, bueno, había sido una persona que había gobernado 8 años. Entonces, si pensábamos que perdía mucho Macri, siendo una figura de otro signo político, con todas las diferencias de vida que tenemos, nos pareció un error que no la consultara a Cristina en cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado, bueno, mucho más ahora más a un compañero de ahora, fuerza política. Lo otro, algunos señalan que esta marcación que hace Cristina Kirchner respecto de los planes sociales también tiene de fondo una vieja disputa entre la Cámpora y el movimiento Evita. ¿Esto es así? ¿Hay ahí una disputa política, territorial? ¿Hay enojo con el movimiento Evita? Para nada. Mira, yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. Me parece que acá hay que clarificar, y esto es importante para que los oyentes puedan comprender, porque a veces se instala una palabra como el plan, y en realidad lo que tenemos es distinguir acá en materia de políticas sociales, es que hay dos tipos de políticas. Una es la política focalizada, que pretende reparar o fomentar, digamos, una política de reinserción laboral, como puede ser como era el programa, tantos programas de trabajo que existieron, que fueron teniendo distintos nombres a lo largo del tiempo, y se llama potenciar trabajo. Y lo que es una política de ingreso, que tiene que ver con atender, como puede ser la AUH, la Asignación Universal por Hijo, con saldar rápidamente un vacío en términos de ingresos que tiene un sector de la población, producto de la crisis económica que nos toca atravesar. Entonces, lo que pasó en la Argentina, lo que está pasando por una inercia de continuidad de las políticas del macrismo, de Stanley, que fueron los que volvieron a potenciar, como explicaba ayer Cristina, los conocidos planes, se tomó un plan de reinserción laboral como el potenciar trabajo y se masificó. Entonces, queda corto para hacer una política de ingreso, porque tiene 1.300.000 beneficiarios, y hay una política de ingreso debería abarcar de mínimo a 4 o 5 millones de personas. Nosotros tuvimos el IFE, que fue una excelente política de ingresos en la emergencia. Por supuesto, esto no tiene que ser de por vida, es de transición hasta que la persona recupere, digamos, un salario en el mercado formal laboral. Y la verdad que queda muy grande ese programa, que tiene 1.300.000 beneficiarios, para hacer un programa focalizado de generación de trabajo para cooperativas y demás, porque todos sabemos que es un universo inabarcable para organizar. ¿Saben ustedes lo que significa organizar en cooperativas 1.300.000 personas? Entonces creo que estamos pagando un costo alto frente a la sociedad. Creo que es muy discrecionario y arbitrario, porque hay una persona que sí percibe ese derecho y otra que no, porque hay gente que vive una casa al lado de la otra, tiene la misma situación de pobreza, y hay una persona que define quién tiene el ingreso y quién no, una persona, digamos, de una organización X. Entonces, me parece que lo que sirve es transparentar eso, transformarlo en una política de ingreso. Hay varias propuestas circulando, dando vueltas. Bueno, la que entendamos que sea la mejor va a terminar de saldar un debate que además tiene consecuencias políticas muy gruesas para el propio gobierno. O sea, cuando era lo que hablaba, decías de Cristina, de tercerizar. ¿Por qué estaba tercerizado? Eso es lo que hizo el macrismo. El macrismo tercerizó la política, como todo, privatizó, tercerizó, entre comillas, digamos, una expresión un poco bruta, pero digamos, se sacó el tema de encima, dijo, bueno, la realidad que para nosotros, en nuestra concepción de comunidad organizada, el Estado y las organizaciones tienen que ir de la mano. El Estado no puede negar a las organizaciones, las organizaciones no pueden negar al Estado, al contrario, tienen que funcionar de manera coordinada. Pero cuando vos haces un programa de política focalizada con un volumen tan grande de beneficiarios, es imposible de administrar y termina siendo muy arbitrario quién lo percibe y quién no. Por eso me parece que las personas tienen que acreditar su estado de necesidad, y el Estado
tiene que responder a esa necesidad con el derecho que le corresponde, sin mirar de qué espacio, de qué fuerza es, digamos, ¿no? De qué espacio, de qué agrupación es. Ministro, buenos días. Andrés Lerner lo saludo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Entonces, digamos, la idea sería agarrar esos recursos que se están volcando en este momento al potenciar trabajo y llevarlos directamente a una política de ingreso que podría ser, por ejemplo, no sé, o aumentar los montos de la tarjeta alimentar o algún esquema similar a un ingreso universal, por un lado eso, y por otro lado el planteo que hacen muchas veces los movimientos sociales de que en realidad la lectura es que hay un sector organizado en la economía popular en trabajos que muchas veces no son reconocidos como trabajos, gente que se inventó su propio trabajo, y lo que hay que hacer es, incrementar la producción de esos sectores. ¿Vos qué lectura tenés de eso? Son bastantes cosas. En primer lugar, hay una sola economía para mí y tiene que estar al servicio del pueblo, y el Estado tiene que conducir la política, no el gobierno tiene que conducir esa economía para justamente resolver las situaciones de inequidad que se puedan ir generando, ¿no? Después, respecto a lo que podría ser el reconocimiento de tareas laborales que el mercado no reconoce, lo mismo. Yo creo que muchos dicen falta trabajo, yo digo no, sobra trabajo. Lo que pasa es que claramente el mercado hay tareas que no las remunera, y es ahí donde el Estado puede justamente generar un marco de remuneración o una política de ingresos reconociendo que hay una tarea. Vos fijate, la UH, ¿qué es? La UH es la asignación familiar que percibe el trabajador formal para la persona que está desocupado, o que por lo menos no figura en el mercado laboral formal. También la Argentina tiene un gran problema de informalidad, que sería otro de los grandes puntos de debate. Después, en materia de qué se podría hacer o cómo se resuelve, te repito, tuvimos una política muy interesante que fue el IFE, que se descontinuó de repente a final en el noviembre. Nosotros esta discusión la tuvimos con Guzmán en noviembre del 2020, de repente en una percepción que salíamos de la pandemia, que íbamos a tener una inflación en el 2021 del 30% según la proyección, bueno, todas cosas que no pasaron. De repente se achicó, por supuesto, también la proyección del déficit para ese año, entendiendo que ya estábamos saliendo de la pandemia, cosa que no pasó, y desapareció el IFE mágicamente. Ahora desapareció el IFE y aumentaron los potenciar trabajo. Entonces acá sí hubo un acuerdo para bancar el ajuste entre Guzmán y un sector, digamos, que se benefició claramente aumentando, de las organizaciones, ¿no? Que se benefició claramente aumentando los potenciar trabajo, los planes como se conocen vulgarmente, para administrar. Entonces privamos a la sociedad de una política de ingreso que la verdad fue muy exitosa, cambiándola por una política que tiene, primero que achicamos el número de beneficiarios, y después que tiene una dosis de discrecionalidad a la hora de asignar el derecho que es cuestionable. Recién dijiste, Andrés, hay una sola economía. O sea, ¿vos no crees que exista algo así como la economía popular, lo que plantean los movimientos sociales? Yo lo que primero que no hay muchos movimientos sociales. A veces se identifica un sector y se dicen los movimientos sociales, y hay muchísimos movimientos sociales que están por fuera de lo que se denomina mediáticamente movimientos sociales, que puede hacer referencia, en este caso, a algunas organizaciones. Lo que nosotros decimos es que la clave es que el Estado gobierne la economía y justamente genere oportunidades y un nivel de inserción para el conjunto de la sociedad. Resignarnos a que el Estado debe abandonar ese rol y pensar que hay una economía paralela, digamos, para un sector clase B de la sociedad, creo que es un error. Sí, lo que nosotros defendemos, por supuesto, es la economía popular y la economía social en términos de aquellos sectores que se autoorganizan. Ahora, yo puedo entender eso en un gobierno liberal como el macrista. Ahora, en un gobierno que tiene otra filosofía política, nosotros no podemos dejar a la deriva a inmensos sectores de la sociedad diciéndoles no, autoorganícense, que el Estado no tiene nada que ver con su problema. No, el Estado es responsable de una política económica que tiene que generar trabajo y que tiene que generar dignidad para todos los habitantes de este suelo. Cuervo, ¿cómo te va? Mauro Federico te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, querido, bien. Te pregunto porque ayer dio la impresión, no fue muy explícita, pero dio la impresión que Cristina, en otro tramo de su discurso,
no voy a decir que celebró, porque no fue así la palabra, pero ponderó el hecho de que se haya incorporado al gabinete Daniel Scioli. Y lo metió también en la misma bolsa a Guillermo Michel, que ocupa la dirección de aduanas. ¿Cómo ven ustedes, acá te pregunto a vos, como militante e integrante de la Cámpora, cómo ven el ingreso de Scioli al gabinete? Sí, por eso te decía antes que Cristina lo planteó con expectativa, desde ya que por supuesto cuando hay un cambio siempre entendemos que tiene que ser para mejor. Me parece que Daniel es un compañero que leal, que con mucha constancia, inclusive ha desarrollado una gran tarea en la embajada de Brasil, siempre hiperactivo, y bueno, por supuesto nosotros ojalá le deseamos lo mejor, lo saludamos el día que le tocó asumir y ojalá que pueda desarrollar las ideas que trae para... Porque sabés que se había construido toda una idea de que ustedes en el 2015 no fueron muy amables con Daniel cuando él era el candidato del Frente para la Victoria. Yo no sé si en algún momento Máximo incluso lo desmintió eso, pero no sé, te pregunto a vos, ¿en algún momento hubo cierto resquemor con la figura de Scioli por parte de la Cámpora? No, yo creo que eso tuvo que ver más con operaciones que se hicieron permanentemente, pero no con la realidad. De hecho, nosotros con Daniel en aquel momento hablábamos permanentemente. Creo que él hace poco dijo, lo leí en un reportaje hace un par de días, que dijo que él le había propuesto a Cristina que Guado sea candidato a vicepresidente. Sí, digamos, con Fontevecchio lo dijo, sí. Siempre tuvimos contacto permanente. Bueno, después sí también, yo creo que Scioli fue el emergente de tensiones políticas que continúan, que tenían que ver con usarlo a Scioli como digamos, una figura que confronte con Cristina, digamos, en la expectativa de ciertos sectores. También creo que el sistema le bajó el pulgar a Scioli cuando él definió que Zanini sea su candidato a vicepresidente. Es cierto. Yo creo que Scioli pierde la elección, lamentablemente, porque justamente nunca sacó los pies del plato. Pero Andrés, y el sistema se lo cobró. Ahora, pero Andrés, ¿a Zanini no se lo pusieron ustedes? No. ¿Y cómo apareció Sí, Zanini? no funciona así. Bueno. No, por el contrario, yo creo que Daniel justamente quería por eso te digo, él propuso a Guado, sí. Después finalmente... es interesante, porque el otro día lo contó Daniel por primera vez. Sí. Él ya en ese momento lo quería Guado como candidato. Claro, había una relación, un vínculo, por eso te digo, cotidiano, y justamente lo que él buscaba era que quede claro que la conformación de la fórmula tenía que marcar su sentido de pertenencia, digamos, que él no estaba jugando en esas operaciones o en esas expectativas que algunos sectores tenían, ¿no? Andrés, pero mucho no lo querían a Scioli ustedes. No le hicieron campaña tampoco. Mira, yo te digo campaña hicimos. Yo creo que son las onceras, mira, Sofía, son las onceras que se instalan, no compres oncera, son las operaciones que se instalan, buscan todo el tiempo, campaña hicimos y están los testimonios gráficos y tendremos que ir a buscarlo. Después, en política no es una cuestión de cariño, como lo decía ayer Cristina, no lo plantearía yo en esos términos. Te repito, sí que fue una situación muy complicada. Nosotros llegamos al 2015 recontra cascoteados, hiperoperados por adentro, por afuera, nosotros como gobierno, Cristina misma, con la tensión con los fondos buitres, con un montón de dificultades, y me parece que logramos llegar con lo de Nisman de por medio, todas las cosas que pudieron hacer. Sí, fue muy adverso, eso está claro. Y llegamos a las elecciones de manera competitiva. Y tal es así que la elección se definió en un balotaje, y te repito, hubo un montón de cosas de operaciones y de desgaste contra Scioli. Y contra Aníbal. Contra Aníbal, obviamente, que tuvieron que ver justamente con que esa candidatura no se transformaba en una alternativa para ir contra Cristina. Ahora, Andrés, esto ya es una mirada muy personal mía. Yo sentí que Scioli no era completamente el candidato del kirchnerismo. Sentí también que Alberto no era totalmente el candidato del kirchnerismo. Es una sensación mía hasta acá. ¿Quién sería? Uno cree que la única es Cristina. Así como dijiste, algunas la jubilaban. ¿Hay una posibilidad de que vuelva Cristina? Al poder, estamos hablando de la presidenta, estamos hablando... vamos, no. No. Por eso rápidamente te metí a decir, sos boludo, habló ayer, es vicepresidenta. Te estoy hablando de
No, pero candidata. sí, Candidata. no lo ve en esos términos. De hecho, creo que con un nivel de generosidad inusitado en la política argentina, no sé, podemos ir a ver lo de, no sé, lo de Perón con Cámpora, no hubo muchos casos así, digamos, donde alguien que, bueno, pero en aquel momento había una imposibilidad. Estaba proscripto. Estaba proscrito. Y Cámpora, pero con Cristina había un intento de proscripción, ¿no? De hecho. No teníamos muy claro. Sí, cómo judicial, íbamos a llegar al es proceso. verdad, había una encerrona judicial. Exacto. Sí, ella recordó la marcha del 13 de abril a Comodoro Pi ayer como un hito muy importante, que fue lo que garantizó que ella no fuera presa, digamos. Entonces, mira, y ella lo planteó siempre, lo planteó desde 2016, inclusive en aquel 13 de abril. Hay que institucionalizar la fuerza política, el movimiento. Mira, Perón hablaba justamente de que las características del peronismo habían sido de ser un movimiento gregario por la fuerte adhesión a su figura, pero que en las distintas etapas que tenía que transitar el peronismo teníamos que llegar a un nivel de institucionalización que fuera independiente de los liderazgos personales, porque obviamente hay una cuestión biológica, y ese siempre fue el desvelo de Cristina. Ahora, la verdad es que su voz es muy necesaria, porque lamentablemente las cosas no funcionaron como hubiéramos querido, y entendemos todas las dificultades, para ser justos, que se tuvieron que atravesar. La última, dijiste algo, lo escuchamos acá, por ahí escuchamos mal. ¿Vos dijiste que hubo un acuerdo para bancar el ajuste entre Guzmán y las organizaciones sociales? Yo creo que eso contó con el visto bueno de un sector de las organizaciones, de un sector de las organizaciones, claramente, que de hecho tienen funcionarios en el gobierno nacional. Creo que hubo un pacto claramente ahí. Estás hablando de Levita. De Levita y algunos más, sí, eso, pero sin duda. No, pero ya está, digo, no hay que mirar para adelante y entender, acá no es un problema de pelea de una organización contra otra, sino tener en claro lo que pasó. Hubo un ajuste, hubo un sector que en ese momento, que quizás que en otro momento por ahí le ponían a Cristina bandera, decían nos duele lo que falta. Bueno, perfecto, por ahí en este momento no tuvieron tanto dolor, quizás, pero bueno, hay que mirar hacia adelante y resolver la situación de los que más están padeciendo en Argentina, ¿no? Andrés, te agradezco mucho la charla, fue extensa, pero me parece que era el día justo. Te mando un abrazo grande. Te cumplí, ¿viste? Te dije que volvía con vos, ¿viste? Tenés razón, Andrés, cumpliste tu palabra y te agradezco mucho. Dale, abrazo enorme, gracias. Andrés Larroque, el Cuervo, Larroque, ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires.